Vamos a charlar con Leo Pez. Él es comunicador, es periodista, es escritor y es poeta y se encuentra presentando su última publicación, Bicho sin dueño. Leo, un placer tenerte, muchísimas gracias por estos minutos. Hola Andrés, ¿cómo estás? El gusto es mío por conversar sobre esta última publicación, sobre Bicho sin Dueño y por estar hablando con vos, así que bueno, agradecido. Bueno, lo primero que te quería decir después de haber leído Bicho sin dueño es que sentí una interpelación o una identificación, primero generacional, me parece que más o menos compartimos edad, entonces mucho de lo que vos describís ahí en tu prosa es algo que me interpela de alguna manera. Y también regional, ¿no? Porque de Sauce Viejo a Santa Fe, a Arroyo Leyes, a Rincón, hay muchas cuestiones con esto de tomarse el colectivo del paisaje urbano y a unos pocos kilómetros el paisaje rural. Es algo que los santafesinos también nos sentimos muy identificados. Hablamos un poco del proceso de escritura de Bicho sin Dueño. Bueno, me gusta esa lectura porque es la combinación de las dos coordenadas, ¿no? El tiempo y el espacio. Yo siempre pensé, o apenas se publicó el libro, más que nada desde lo espacial, ¿no? Como un libro santafesino en donde la ciudad y sus alrededores, sus satélites, están contados y son los personajes principales. Pero me fui dando cuenta que el tiempo tiene un lugar clave. El proceso fue largo, Andrés. Mi último libro data de 2015 o el previo, así que pasaron 9 años. Y uno se podrá preguntar, bueno, ¿qué hizo este tipo en esos 9 años? Entre otras cosas, leí bastante, leí autores, poetas que me gustaban mucho, como por ejemplo Fernando Calero, aquí del Litoral, como Fabián Casas, por nombrar dos ejemplos que se me ocurren, Francisco Vitar. Y también paralelo a ese tiempo de lectura, yo empecé a trabajar un poco más seriamente, si se quiere, en el periodismo cultural, a meterme más de lleno, tanto en Peces en el Aire, en radio, como en las primeras columnas que empecé a escribir para el Litoral. Entonces, digamos que la pulsión, y fundamentalmente la pulsión de la escritura, se fue por ese lado. En algún momento me sentía un ex poeta, pero siempre tenía al lado gente de mi corazón, de mi tribu, como por ejemplo mi hermano Willy que me decía, vos Leo que escribís, o mis viejos. Entonces había ahí algo dando vueltas, yo siempre anotaba en el celular, o en algún documento, o en alguna agenda, frases que se me ocurrían. No pasaba nada, pero de repente lo que empezó a suceder es que fui a lugares, empecé a conocer las clínicas de poesía, que son espacios en donde uno lleva lo que tiene escrito y lo trabaja y se anima a la corrección. Creo que en este tiempo yo me animé al desafío de la corrección y después de idas y vueltas me decido a tomar una suerte de clase, podríamos decir, a coordinar clínicas vía Meet con José Villa en plena pandemia. José Villa es un poeta bonaerense, nacido en Martín Coronado. Yo lo había conocido en el Festival de Poesía de Rosario en 2015 y me quedó rebotando, ¿no? Su nombre, me gustó su método, su manera de trabajar, la confianza que él te da y las lecturas que tiene encima de la experiencia. Entonces, 2020, pandemia, digo, ya no puedo patear más esto, vamos a escribirle a José a ver qué pasa. Le escribo, coordinamos encontrarnos y él en las primeras reuniones que tenemos me dice, bueno, Leo, subí lo que tengas, los poemas que tengas. Yo Ujú, tenía poemas muy breves, Copiloto, por ejemplo, el que abre Bicho sin Dueño, y habré subido tres. Y él me dice, es lo único que tenés, ¿por qué no subís más? Bueno, pasamos de 3 páginas en 2 años y medio a 300 más o menos, porque subíamos las versiones y las reversiones. Y la verdad que fue un proceso en el que yo aprendí mucho y en el que trabajé de distintas maneras, hay distintos métodos. Hay poemas que venían con una cáscara, si se quiere, con cierta estructura. Hay poemas que me habilitó el estar en ese estado de clínica, estar con las antenas ahí alertas y escuchar mucho lo que dice la gente, ver mucho, anotar, caminar. Así que fue un proceso largo con muchas técnicas en el medio, pero realmente que a mí me llevó a volver a considerarme poeta y lo agradezco mucho.
Claro, por ahí te hacía hincapié en lo generacional porque es una percepción que yo tengo, Leo, es que a veces, bueno, leemos a los maestros, ¿no? Así como vos mencionaste a Fernando Calero, que tenía algunos años más que nosotros, y después o nos interesa cómo se están moviendo los jóvenes, a ver cuáles son las inquietudes que tienen las nuevas generaciones, y parece que en nuestra edad, 30, 40, quedamos en un limbo ahí y por ahí hay poco que se escriba, o por lo menos que llegue al mainstream, si se quiere, de estas cosas que, no sé, vos en un momento en uno de los poemas hablás de un pool que se está desmantelando y yo me acordé de Riders. Está muy bien. Vos sabés que no era Riders, era un pool, pero está muy bien la referencia. Es una escena muy concreta. Vos sabés que hay una poeta, Mirta Rosenberg, que escribe un texto muy interesante en donde se pregunta cuál es la función de la poesía, ¿no? Y casi de modo irónico termina diciendo lo mejor que tiene la poesía es que no sirve para nada, ¿no? En un mundo atravesado por el capitalismo de pies a cabeza cada vez más, en donde todo parece que tiene que tener una utilidad, que haya algo que no sirva para nada, realmente es Sí. una gran función. Pero dentro de las funciones que uno podría atribuirle a la poesía, una es fijar, ¿no? Es fijar algún momento. Puede ser un momento de la memoria familiar política, como sucede en los últimos poemas de Bicho sin dueño, Ujú, o puede ser un momento, una instantánea, un flash aparentemente carente de importancia. Yo ujú, me acuerdo que, mira, me acuerdo, pero patente, de cómo salió esa escena. Yo iba caminando, me había mudado hace poco a Candioti Norte, estaba viviendo por Ituzaingó y Dorrego, ya salí de ese lugar, no me fui tan lejos, pero era mucho de caminar y me acuerdo que estaba por la zona del shopping Recoleta, andaba por ahí, ¿no? Cruzo, ahí ya no me acuerdo si es del mismo día, estoy cruzando la calle y veo un patrullero. Viste que en ese mismo poema aparece la imagen de un chico que me mira en la parte de atrás del patrullero. Yo sí, realmente vi eso. Vi un claro, chico, estaba en el patrullero y me miraba y yo lo miré. Y digo, pucha, si yo no cuento esto, o sea, si no lo cuenta la poesía, ¿quién va a contarlo, no? Eh, y creo que ese mismo día, lo que no sé si es el mismo día, pero sí sé que es la misma zona, yo doblo, eh, sigo ahí por Rivadavia, voy hacia el sur, ahí había un pool, y yo veo una escena en la que realmente hay cuatro o cinco personas desarmando un pool, ¿no? claro. Y me gustó esta idea de que un pool, como determinados lugares, ¿no? que nosotros adoptamos por nuestra identidad, por pertenencia, por lo que fuera, por experiencias, terminan siendo una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Y cómo la ciudad va perdiendo ciudades dentro de su ciudad. Además, entre paréntesis, uno podría decir dejar un registro de ciertos lugares en una ciudad que cada vez más se vuelve un negocio inmobiliario, también es un gesto de memoria histórica. Sí, sí, sin duda. También hay una búsqueda, puede ser, Leo, de tu parte, de buscar cosas cotidianas que no necesariamente son bellas como lo entendemos en lo más amplio del término, en algunas cosas que hasta pueden ser, entre comillas, feas. Digo, me quedo con la escena, por ejemplo, que me resultó muy sensorial, esto de la yerba caliente cayendo sobre la basura podrida, por ejemplo. Sí, 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 no sé por qué hay una fascinación por eso, eh, Nadie pero lo había la dicho, hay. por eso, yo no lo había leído nunca. Bueno, gracias. Vos sabés que esa frase es algo que me pasaba mucho en la época de pandemia. Yo me había mudado, o sea, el contexto es, me separé, me mudé, vino la pandemia y como a muchos nos pasó, no solo que tuve que estar adentro, sino que hay trabajos en los que no pude trabajar eh, y por los que no percibí un sueldo. Entonces tenía mucho tiempo para pensar, ¿no? Y para, además de hacer clínicas de poesía, para pensar un poco qué hacer con mi vida, ¿no? Y yo creo que eso me volvió un poco, no sé si huraño o más observador del entorno, ¿no? Ujú. Y creo que ahí uno se tuvo que hacer amigo de lo que tenía alrededor, ¿no? De los Claro. electrodomésticos, de la gata, De en ese Wilson. caso. Todo ese entorno, ¿no? Sí. Se vuelve más amigable todavía, es como una especie de refugio, ¿no? Como Ujú.
soviet, no sé, una trinchera, algo, ¿no? Que uno tiene ahí y se mete. Y la imagen concreta es, viste, cuando uno va acumulando la basura, ¿no? Y una vez me acuerdo haber tirado la yerba bastante caliente y digo, ¿qué hará acá? Y me acordé de una canción de Los Abuelos de la Nada que se llama Levantando Temperatura, que me gusta mucho. Esa canción después medio que desapareció, pero quedó flotando y forma parte de algo que se me había escapado de decirte, pero a lo que adhiero, Andrés, Ujú, que son las referencias generacionales. ujú, Yo creo que sí, que hay algo, hay un escritor, amigo y maestro, Alfredo Di Bernardo, que habló de que pareciera un poema de un millennial, ¿no? ujú, No bajándole el precio, sino diciendo, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones, los intereses, los miedos, los desengaños de personas que, como vos decís, tenemos entre 30 y 40, más cerca de los 40, sí, y que quedamos un poco en el medio de todo, en el limbo, ¿no? sí, Eh, Entendíamos que el mercado laboral funcionaba de una manera y nos vamos dando cuenta que cambia. Entre lo analógico y lo digital quedamos tecleando un poco más cerca de lo digital, pero crecimos analógicos. En la manera de vincularnos sexoafectivamente también un poco se nos sí, queman los papeles. Bueno, ¿qué hacemos como generación? claro, Yo creo que un poco de todas esas dudas surge eso y la cultura rock como guiño generacional es lo que a mí me permite un poco muchas veces sostenerme, ¿no? Las canciones me sostienen, la poesía me sostienen, porque a veces si uno le busca el sentido a la realidad es difícil encontrarlo. claro. Hay una división, es por estas dos partes que tiene Bicho Sin Dueño, que una tiene que ver más con una línea temporal, si se quiere, actual o de tu proceso de escritura de los últimos 10 años, y lo otro son más recuerdos familiares o un pasado que es el de la generación anterior a la nuestra. Sí, vos sabés que yo me acuerdo que en algún momento de estas clínicas, que como te decía fueron 2 años y medio, en algún momento se tomó esa decisión y para mí era un poco raro porque dividir un poemario en 28 poemas y después dos, yo digo, che, ¿no queda medio descompensado? Claro, Después lo veo con el tiempo y me doy cuenta que está compensado justamente por eso que decís, Andrés, porque en una velocidad distinta hay una mirada más desde el presente, más allá de que hay guiños al pasado, porque por ahí aparece la figura de los padres, algún recuerdo claro, que tenía mi mamá de chica, hay guiños al pasado. Pero fíjate que el último poema de esa primera parte es el adulto, ¿no? Yo siento que es como una confirmación de que es un poemario en el que yo me estoy volviendo adulto, ¿no? claro, Con lo que implicó para nuestra generación de la adolescencia tardía, ¿no? Asumirse adulto. claro, Entonces, esa primera parte yo creo que es ese tránsito más contado desde el presente, más caminado, si se quiere. Y la segunda parte, No te mueras con tus muertos, sí, es la memoria. Es como si la precuela estuviera después de la secuela, ¿no? Empezamos con la claro, secuela, con cierto presente, y después viene la precuela. Y sí, son dos poemas que creo que a mí me ayudaron los dos últimos, ¿no? Reconquista y Todo bien, pez son estrictamente autobiográficos, con las ujú, licencias poéticas del caso, pero creo que a mí claro, me llevaron a ordenar un poco algunos baches, ¿no? que tenía en mi historia personal. Reconquista es la historia de mi abuelo paterno, ujú, de Juan Pez, el papá de mi papá, al que no conocimos, ninguno de los tres hermanos lo conoció, por lo tanto todo lo que llegó es a través de la oralidad, ¿no? De claro, frases que se van contando. Y fíjate si fue importante este tipo, Juan Pez, Juancito me enteré también que le decían, fíjate si fue importante que él transformó la familia, ¿no? Él trajo, él era árabe, o sea, venía de una descendencia árabe, su ujú, padre vino del Líbano, vino de Siria, y, y vos sabés que él trajo el peronismo y a Colón. ujú, O sea, a es tu como vida, que es un parteaguas en la claro, familia, ¿no? sí, me Dejó esas imagino. bases. Y el segundo poema, Todo bien, pez, es básicamente la traducción de años y años de psicoanálisis, Ujú, porque para mí el año 2000, 2001, 2000 sobre todo, y el tránsito al 2001 fue pasar justamente o sea, ir hacia la adolescencia,
pero ujú, ir con dos movimientos muy fuertes. Por un lado, la mudanza, irnos del barrio El Pozo, a donde viven hoy mis viejos, a la casa que se pudo comprar y reconstruir, refaccionar antes del 2001, y al mismo tiempo cambiarme de colegio. ujú, Entonces esos dos cambios a mí me afectan fuertemente y siempre es como que están en el ADN mío. ujú. Y contarlo fue ordenar un poco, entenderlo y perdonarme también, empezar a sanar si se quiere esa parte que siempre termina siendo una herida a flor de piel, ¿no? Claro. Leo, bueno, Bicho sin dueño ya está publicado, ahora me vas a contar, le vas a contar en realidad a quienes nos estén viendo y escuchando dónde lo pueden conseguir, dónde te pueden leer, dónde pueden saber más de vos y además quisiera saber si seguiste escribiendo después de la publicación. Bueno, el libro Bicho sin dueño se consigue escribiéndome al Instagram, Leo Pez en el aire, se pueden contactar de esa manera. Bien, Ahí también yo habilité hace poco un link que es de una tienda virtual para que puedan adquirirlo, pero si no me escriben a mí y de esa manera coordinamos y se los bien. acerco. También me pueden leer en mi newsletter de poesía y periodismo cultural que se llama Bicho Redactor. Hay algo con los bichos, Hay algo. claramente. Sí. Que la dirección es bichoredactor.substack.com. Substack es una plataforma de newsletters, de boletines. Ujú. Sale todos los martes a las 10:15 de la noche, porque yo nací un martes a las 10:15 de la noche. Y se pueden suscribir, si lo buscan en Google, ponen Bicho Redactor y les va a Ah, salir y se bien. suscriben gratuitamente. Y sí, siempre estoy escribiendo. Tengo un poemario cerrado Ah, ya, bien. eh, y estoy escribiendo otras cosas también, pero ese poemario cerrado está esperando, está levando, como se suele decir, hasta que, bueno, esperando que haga su recorrido Bicho sin dueño, ¿no? Que lo Claro. va haciendo, viste que por ahí los recorridos de los libros son un poco más, no sé si decir cansinos, pero más graduales. Sí. Así que bueno, estoy dejando que haga ese recorrido, pero creo que el año que viene va a haber novedades. Buenísimo, está bueno que las cosas no vayan tan rápido, me parece, Leo, también en esto que vos mencionabas hace un rato de cómo estamos viviendo últimamente. Te agradezco por los minutos de charla acá con nosotros en DERF, el Municipal y Lateral, y además te felicito por por la publicación y sigamos en contacto, Leo. Por favor, Andrés, para mí es un gustazo conversar con vos, volver a encontrarnos de esta manera y te agradezco la lectura tan atenta, ese punteo por la obra, porque, bueno, uno sabe que cada persona que va llegando encuentra, ¿no? sus claves o tiene sus claves de lectura, pero la verdad que fue una lectura muy interesante que me dejó pensando también, así que yo te agradezco a vos, Andrés, un placer es para mí. Te mando un gran abrazo, Leo. Será hasta cualquier momento. Otro para vos, a disposición. Chao, Chao, chao. chao.